República Dominicana está pasando por un azote. Haití no ha superado histórica y emocionalmente el yugo francés. Y ese rencor permanente, mucho cuidadito con eso. Porque esa alteración cronológica, si nosotros de este lado de la isla terminamos creyéndola, adivinen qué, señores. Porque hay un rencor, señores. Hay un trauma que no se superó. Detrás de este debate de que si el Gagá es dominicano o no, que no lo es, que pertenece al... Unas recientes declaraciones del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, calaron como balde de agua fría en quienes desde República Dominicana nos quieren convencer de que el Gagá es un tema dominicano, haitiano y dominicano, es lo mismo. Dominicano, ¿qué más da? Si de Gagá se trata, República Dominicana en el ADN folclórico de ese tema tiene que estar incluida. Y esas declaraciones de un ministro que hemos criticado en otras ocasiones, hoy las respaldamos. No podemos ser mezquinos. Nos alegra como dominicanos escuchar cómo de una manera contundente, sin tener que llegar al irrespeto, pero contundente. Cosa que en muchas ocasiones es lamentable ver que en nuestros políticos eso no anida. Usted tomar en buen dominicano el toro por los cuernos y decir, no, estamos pendientes al merengue, le estamos dando prioridad a la bachata, pero el Gagá no es nuestra prioridad, dice el ministro de Cultura, porque amén de que hay intelectuales que plantean el aspecto dominicano del Gagá, hasta que se demuestre lo contrario, sabiendo el ministro que eso no se va a demostrar. Dice, nuestra prioridad son los ritmos que de forma irrefutable se reconocen como dominicanos, el merengue y la bachata. Todo nuestro apoyo a esa declaración del ministro de Cultura. Ahora, vamos al meollo del asunto. Porque aquí, en Impolíticamente Correcto, mi papel es ilustrar a la audiencia, a todo aquel que saque de su tiempo para escucharnos. Y nosotros sacamos de nuestro tiempo en Turquía para también conversar con ustedes a través de YouTube. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué tenemos ahora, de repente, esta corriente intelectual que nos quiere convencer de que el Gagá es un tema que pertenece también al ADN de la dominicanidad? Señores, esto es muy simple y yo se los voy a revelar a ustedes. Hay una expresión en el argot académico e intelectual, gracias, que se llama revisionismo. Y de la mano de esta botella de agua mineral y de este café amargo bien fuerte, acá en Turquía, donde eso dulce no es necesario, pero lo dejaremos por ahí. Pero eso no se va a comer. Procuro no saber absolutamente nada del azúcar. Hay un concepto llamado revisionismo. Vamos a ver qué tan bueno está este café. Está bueno, sí, está bueno. El revisionismo en el ámbito académico no es más que tomar una versión histórica de un hecho determinado
investigar, ya sea porque se han descubierto nuevos yacimientos arqueológicos y demás, o ya sea por un mero ejercicio de lógica o de reflexión o de análisis, y usted publica un libro, un artículo, con una versión totalmente distinta a la aceptada, a la versión clásica, a lo que se conoce como la versión ortodoxa. Ahora, el revisionismo en el ámbito académico e intelectual es lo mismo que usted tomar a un artista pop y hacer algo con él controversial, entre comillas, apelando a una desnudez, a un video supuestamente íntimo que se filtró, a una declaración en contra de la Iglesia Católica, o a tomar un ícono católico y tomarse una foto para nada pudorosa frente a ese ícono. Lo que se hace constantemente para llamar la atención en la cultura pop, cada vez que se quiere que una figura X sea etiquetada de controversial y llame la atención. El revisionismo es el equivalente a eso, solo que en el ámbito, repito, académico e intelectual. Un pensador, cuando quiere alcanzar notoriedad, lo que hace es revisar las versiones establecidas y clásicas de cualquier evento de importancia. Ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la caída del muro de Berlín. En esa misma línea, la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, su tesis sobre la caída de la Unión Soviética se puede etiquetar como una tesis revisionista, expuesta en su libro An Age of Extremes, que se tituló al español como Historia del siglo XX, en donde en síntesis lo que él plantea es que la Unión Soviética, siendo un país comunista, se propuso interactuar con el mercado capitalista y lo hizo sin tener las bases económicas para sustentar los vaivenes del mercado. Eric Hobsbawm entonces narra cómo la Unión Soviética comienza a vender petróleo al resto del mundo y a sustentar su bonanza económica en eso, sin tener con qué enfrentar los bajones del mercado. Olvídense de las preocupaciones por la corrosión, que el agua que entra en la construcción, que el edificio, etcétera, el puente. Cualquier edificación queda automáticamente protegida con la magia de Master Lock. Dile adiós al óxido y a la corrosión y aumenta la vida útil de la estructura y mantén también, ojo con esto, su visibilidad estética. Ningún recubridor y o sellador en el mercado tiene la eficacia de Master Lock. Pruébalo y te vas a quedar con él. El número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con quienes en nuestro país son los distribuidores exclusivos de Master Lock. Acabo de sintetizar en menos de 2 minutos lo que plantea Hobsbawm en ese libro, pero es una postura revisionista. Entonces, cuando un intelectual en un país determinado quiere llamar la atención, lo que hace es tomar elementos que son dados, ¿no?, por una sociedad determinada y hace un ejercicio revisionista. En la práctica va a llamar la atención, pero en el foro interno lo que anida a ese intelectual es básicamente llamar la atención. República Dominicana está pasando por un azote, ¿no?, por una camada de desinformación histórica en torno al Gagá, porque tenemos a un conjunto de intelectuales revisionistas a los que simplemente les anida llamar la atención. Claro,
ese llamado de atención no es igual al que se da en la cultura pop, al que se da en el ámbito del ocio o del entretenimiento. Ese llamado viene por un tema de ego intelectual, por el hecho de que si fulano, y oigan esto, lo voy a poner como ejemplo, pero se da mucho en este país, mi padre, el intelectual tal, que tiene una versión X de la historia, voy a omitir nombres, pero esto pasó. Mi padre decía que fulano tal cosa, pero entonces el compadre de él, que era Juan Bosch, y omito el otro nombre, dijo lo siguiente, y lo que quedó fue la versión de Juan Bosch de ese hecho. Viene el hijo, otro eminente intelectual, y lo que hace es que en un ejercicio revisionista trata entonces de colar o filtrar la versión de su padre. Guido Gómez Mazara sabrá perfectamente de qué brillante intelectual dominicano estoy hablando, que su padre era compadre durante un tiempo de Juan Bosch, y que este intelectual, el hijo, escribía para el periódico Hoy bajo un seudónimo muy poético. Pero bueno, entonces, es eso lo que está pasando en República Dominicana. Tenemos a un grupo de intelectuales fascinerosos, licenciosos y hasta cierto punto irresponsables, diciendo ahora que el Gaga es dominicano porque ellos quieren llamar la atención, porque ellos quieren colocarse en el Partenón de la intelectualidad dominicana, desplazando a los intelectuales que lograron, si se quiere, cimentar la versión clásica de la historia. Pero ¿por qué digo de manera irresponsable? Por lo siguiente: usted no puede pretender venir ahora a decirle a República Dominicana que en este país el Gaga pesa más que el merengue, que el Gaga tiene el mismo sitial en el ADN cultural que el merengue, sin que eso a su vez no tenga como repercusión una erosión en el concepto de dominicanidad. Eso por ese lado, ¿eh? Usted no puede venir ahora a decirle a República Dominicana que el Gaga pertenece a este país sin que eso de forma inmediata repercuta en el criterio estético y moral de esta nación. Y esto sí que es grave y delicado. Porque como decía Schiller en sus cartas de lecciones estéticas para el hombre, el título del libro va en esa línea, por si me falla la precisión, donde él plantea que el criterio de lo bello y lo feo va de la mano del criterio de lo bueno y lo malo. Y que una sociedad que no tiene criterio estético, entiéndase, de lo feo y lo bello, carece en esa misma línea de criterio de lo bueno y lo malo. La moral y la estética, según Schiller, y yo entiendo que tiene razón el filósofo alemán cuando plantea eso, van de la mano. Son hermanas gemelas. Usted no puede tener o no puede carecer de criterio de lo bello y lo feo y tener entonces criterio de lo bueno y lo malo. No. Son hermanos gemelos ambos criterios. ¿Y por qué digo esto? ¿A quién se le puede ocurrir en su sano juicio ver un espectáculo de Gaga y considerar eso como algo estéticamente bonito? ¿A quién se le puede ocurrir ver la interacción del Gaga con el vudú y todo lo que se da allí, sin entrar yo en descripciones? Usted lo sabe porque usted lo vio, lo ha visto lamentablemente alguna vez, y entender que eso es bonito y en esa misma línea entender que es bueno. Si guiamos el criterio de Schiller, que por eso lo cité, queda claro que eso es algo feo y que en consecuencia es algo malo. Y quiero
felicitar a Oliver Santos, que hizo una exposición de ese tema. GBC Farmacias continúa celebrando sus 30 años y como una muestra de que continuamos al lado del pueblo dominicano, un 25% de descuento en los medicamentos para hipertensión. Esto aplica también a pedidos a domicilios. Por eso, haciendo coherencia con nuestro eslogan, Farmacias Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Continuamos, esta no será la última demostración de ese compromiso con la salud de este pueblo. En pocos minutos, muy lúcida y brillante sobre ese tema del Gaga. Me parece que es de los influencers dominicanos que está haciendo mejor contenido. No se puede ser mediocre ni tapar el sol con un dedo en ese sentido. Entonces, pero él plantea ahí el tema del batey. Y yo rescato cuando él cita al batey y dice que es un término taíno. Porque también ahí tenemos un problema. Porque también se nos está queriendo vender que la presencia africana o del negro en la hispaniola precede a la de los españoles. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidadito con eso, porque esa alteración cronológica, si nosotros de este lado de la isla terminamos creyéndola, adivinen qué, señores. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el haitiano tiene un mayor sentido, o más bien un sentido irrefutable de pertenencia de este lado de la isla, porque él estuvo primero. Pero usted y yo sabemos que la historia auténtica nos favorece. Aquí estaban los taínos, llegaron los españoles, y de ese cruce del español y el indio nació el criollo, y luego vino el negro africano, y de ese cruce del negro africano con el español, nació el mulato. Eso nunca se ha puesto en duda hasta años recientes a través de otro ejercicio, ¿qué? Revisionista. De gente que lo que quiere es, desde el plano intelectual, llamar la atención del resto de la sociedad a través de ese ejercicio revisionista. El concepto batey es muy importante para tener claro esto. La palabra batey es importante para despejar dudas y abrazarnos de la realidad o de la verdad histórica, porque ese batey es un concepto taíno. Pero en los bateyes era donde se concentraban los haitianos en los entornos de los ingenios. Ahora, la palabra como tal ya estaba ahí y era taína. Lo que se produce ahí es básicamente un desplazamiento. Donde estaban los indios, ahora están los haitianos, agrupados. Porque los españoles heredan de los atenienses, sobre todo, esa manía de hacinar a la gente. Entonces, la palabra batey, que es taína, es una prueba de que eso de que los negros estuvieron primero es un absurdo, porque donde llegaron a estar ya existía un término taíno que los ubicaba. Así que cuando usted vea esto, esta perorata es histórica. No se le puede decir que es pseudohistórica, porque el planteamiento lo que hace es abrir el debate. Pero nosotros no podemos salir de ese debate con duda. Nosotros como dominicanos, de ese debate sobre el Gaga, tenemos que salir más afianzados. Y ahora, con su permiso, voy a tomar un sorbo de este café que ya, aunque no ha perdido su calor característico para el sabor, ya es tiempo de tomarlo, ¿no?
El debate no existe para sostener la duda en el tiempo. El debate se da para nosotros robustecer nuestras convicciones. Y en este caso lo que está en juego es la identidad nacional en un ámbito tan importante y capital como sería el ámbito de la cultura, señores. Entonces, aquí nosotros tenemos que dar esta batalla cultural, pero de la mano de la historia que tenemos. Somos favorecidos por la cronología, que cuando se visualiza la historia dominicana queda claro. Aquí estuvieron los indios, luego los españoles, luego el criollo, luego el negro, luego el mulato. El africano trajo el vudú y el gagá, que cuando usted los conjuga ambos, se da cuenta que es una respuesta a el mito cristiano, y digo mito en buen sentido, sobre todo católico, de la Semana Santa. No es casual que vudú y gagá en su manifestación se dé justo antes de la Semana Santa. Es la respuesta de todo, o la reacción más bien, de todo aquello que pretende quedar sepultado con la resurrección de Jesús, que es la victoria final en el relato cristiano del bien sobre el mal. El mal aprovecha ese periodo justo antes de la resurrección para, en ausencia del Hijo de Dios, hacer de las suyas. Pero justo cuando se sabe que va a resucitar, entonces cierra su ciclo. Pero hay algo tan o más importante que eso. Cuando dije irresponsables, me refería a que usted no puede pretender desmantelar las narrativas que fundan un país o una nación y que luego de lograrlo, esa nación siga en pie. Eso es imposible. Por aquella frase que reza, que la habrá dicho George Bernard Shaw: ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses. Ningún país sobrevive a la muerte de su mito fundacional. Y en este caso, decir que el gagá es dominicano es quitarle ese sitial al ritmo que realmente le corresponde, que es el merengue. No existe lugar en el Partenón cultural dominicano para el gagá y el merengue al mismo nivel. Si dejamos que entre el gagá, vamos a desplazar el merengue y con ello nuestra verdadera identidad. Pero al hacer eso, le estaremos dando paso a una identidad que no ha logrado superar históricamente el rencor inicial de su mito fundacional. Todas las naciones que han logrado salir adelante lo han propiciado, lo han hecho tras lograr reparar a nivel psicoemocional, o más bien socioemocional, el trauma que representa esa guerra, esa lucha que se da para arrebatarle un territorio a una persona, o a un grupito, a un clan, y fundar un país. México, por ejemplo. Bueno, México tiene su mácula contra Estados Unidos por la inmensa cantidad de territorio que le quitó. Houston, Texas, California, San Diego, una locura. Gran parte de San Francisco. Pero México, amén de eso, se ha permitido entablar relaciones comerciales con Estados Unidos. Y esas relaciones han sido beneficiosas. Japón, amén de las dos bombas atómicas del 6 y el 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki. A pesar de eso, Japón
no solo hizo negocios con Estados Unidos, sino que supo tomar y dejar de la cultura americana, hacer una especie de fusión o sinergia cultural. Y ahí usted tiene a los japoneses que supieron tomar de Occidente y a su vez dar o devolver. Japón no hubiese logrado eso si se hubiese quedado entrampado en 1945. Haití, de donde viene y es el Gagá, no ha superado la esclavitud a la que fueron sometidos. Haití no ha superado histórica y emocionalmente el yugo francés. Y ese rencor permanente es lo que les mantiene en una lucha interna fratricida, en donde no se respeta la condición de conciudadano, se irrespeta la vida del haitiano, el prójimo, el coetáneo, así como la del extranjero. Vale igual. ¿Por qué? Porque hay un rencor, señores. Hay un trauma que no se superó. Cuando usted revisa cómo se ha fundado cada nación, en su gran mayoría, usted va a ver un conflicto. Usted verá una guerra donde hubo sangre derramada. Pero al final de ese hecho lamentable, viene la madurez. Viene quizás el perdón. Y tanto el que se funda a expensas del otro, como el que queda en pie con el terreno perdido, siguen su camino. Y al tiempo logran superar eso. Quedan rencillas, pero lo superan y siguen adelante. Haití no ha pasado por ese proceso de madurez histórica. Y esa realidad amenaza con alcanzarnos a nosotros. Y se da a través de discusiones académicas en apariencia fructíferas que se corresponden al ego de un intelectual que quiere llamar la atención y quiere terminar posicionado en el Partenón, desplazando a los puristas, desplazando a los clásicos. Y de eso está siendo víctima República Dominicana a este segundo, de un malsano ejercicio revisionista, de una camada de pensadores que lo que quiere es tener notoriedad pública. Eso es lo que hay en verdad detrás de este debate de que si el Gagá es dominicano o no, que no lo es, que pertenece al otro lado de la isla. Y esa es la gran e irrefutable realidad. Esto es Impolíticamente Correcto, transmitiendo desde Turquía. Suscríbanse, comenten, pero sobre todo compartan estos contenidos en redes sociales. Reflexiones intelectuales sobre temas de actualidad para que todo aquel que se sienta a compartir de lo más sagrado que tiene en la vida, que es su tiempo con nosotros, salga tras esta interacción más edificado, pueda ver las cosas más claras, como solo se puede hacer desde esta plataforma Impolíticamente Correcto. Déjanos también tus comentarios. Ya estés a favor o no de nuestras reflexiones. Nos vemos en el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño,
línea gráfica, en fin, todo lo que tienes que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café, o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.